Muchos temas nos atraviesan a las mujeres, las desigualdades, la discriminación, el abuso, el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, el género hoy es uno de los temas que nos ocupa y nos preocupa. Por eso, en Contame vamos a estar charlando con una mujer que es feminista desde hace mucho tiempo, además es militante sindical y social, fue secretaria de género de la Central de los Trabajadores Argentinos y además se convirtió en la primera ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Hoy en Contame, desde casa, Estela Díaz. Bueno, Estela, en principio, muchísimas gracias por recibirnos en este modo pandemia. Es muy importante para el canal de la universidad, profundizar un poco sobre las políticas de género, pero también sobre las problemáticas, ¿no? Por eso tenemos un ministerio, es la primera vez que hay un ministerio en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están trabajando? Sabemos cuáles son las preocupaciones, pero contanos un poco cómo están trabajando. Bueno, la verdad que nosotras nos encontramos, sabíamos que la gestión iba a tener complejidades, una gestión de un gobierno nuevo después de 4 años de políticas neoliberales que han impactado mucho en el modelo productivo, en el trabajo, en los niveles de pobreza y en las desigualdades de género también profundizadas en ese contexto, pero lo que no imaginábamos que iba a ser además en un contexto de pandemia. Y nosotras construyendo un nuevo ministerio, o sea que desafíos tras desafíos que se iban sumando, y eso a nosotras nos alertó muy rápidamente en el sentido de que íbamos a necesitar reforzar mucho todo lo que tenía que ver con la atención de la violencia por razones de género. En el ministerio está la línea 144 de atención telefónica de las 24 horas del día, y sabíamos que la atención remota iba a ser la atención privilegiada cuando había que quedarse en casa, cuando estaban todos los servicios solo con guardias mínimas, y además con otro factor agravante, que la violencia en relaciones de género doméstica, familiar, ese es el lugar de riesgo, y el estar aisladas en ese lugar, ponía en situaciones de más riesgo a muchas de las personas que sufren violencia. Eso nos alertó, nuestro ministerio de entrada fue declarada organismo esencial en el contexto de pandemia, por lo tanto trabajamos todo el tiempo, y estuvimos reforzando todos los equipos de atención, no solo de la línea telefónica en la que se le incorporó WhatsApp, sino también a los equipos que trabajan en casos críticos y alto riesgo. Si contamos, hoy presentamos un informe respecto a esto de la atención de enero a junio de casos críticos y alto riesgo, pero si sumamos julio, agosto y los días de septiembre que vamos a estar viendo que se han superado alrededor de los 2.000 casos de críticos y de alto riesgo, riesgo de vida, amenaza de muerte, lesiones. Un trabajo enorme de los equipos que se vienen rediseñando, fortaleciendo, trabajando mucho mejor los dispositivos de caracterización de las problemáticas y además de articulación interinstitucional fundamental para poder dar respuesta. Ahora, Estela, vos hablabas de esto de estar en casa y de convivir con el enemigo, ¿no? Entre comillas, qué difícil romper esto de, en principio, ese pacto de silencio entre agresor y víctima y el resto, el entorno familiar, pero por otro lado, esa dependencia que muchas veces es económica y además afectiva, es como demasiado complejo. Sí, mira, el tema ese es realmente serio, porque fíjate que cuando se estudian las características de la violencia de género en las relaciones de pareja, de expareja, hay una estrategia del agresor que cuando hay violencia, siempre se ve más la violencia física, pero la precede la psicológica y la precede un minar la voluntad, la estima de a quien agrede. Y una parte de esa estrategia es aislar a la víctima, aislarla de sus redes, de sus lugares de trabajo. Muchas mujeres pierden el trabajo por violencia. Y además disfrazado con esto de ese amor, no trabajes porque yo te quiero proteger y quiero que estés en casa. O los celos, celos como una idea de tanto interés por vos y no como un modo de control y de poder sobre la persona, ¿no? Lejos de ser amor. Bueno, y entonces esto nos preocupaba porque ahora el aislamiento social preventivo obligatorio era tan importante para cuidarnos de la pandemia, pero una preocupación,
por estas características de la violencia. Y de hecho, todas nos señalaban, el Poder Judicial, las áreas de género del municipio, los lugares presenciales, los primeros meses de aislamiento bajaron los niveles de denuncia, porque las mujeres se quedaban en casa, por un lado porque pensaban, no puedo salir, pero por otro lado, porque también era un riesgo, salís y denunciás, y volvés y estás con el agresor al lado. Entonces nosotras ahí trabajamos, no solo fortalecer mucho las líneas remotas de atención, sino muchos mensajes de seguir conectada. Entonces allí difundimos la línea, difundimos unos materiales que explicaban algunas estrategias para la preservación en esas situaciones, a personas que saben que sufría violencia alguien cercana, que sigan en contacto. Seguí conectada, se llamaba esta campaña, y la verdad que vimos que ha dado resultados en el sentido de que mucha gente, supimos de muchos casos porque fueron vecinas, porque fueron familiares que avisaron, porque ayudaron para que la persona saliera en ese contexto o en una salida que debía hacer por alguna otra ocasión, acompañarla para que denuncie la violencia. Bueno, esto de trabajar en redes fue fundamental en un contexto de como bueno, tan excepcional como el que nos ocurrió en el contexto de pandemia, ¿no? Es importante que aquellas mujeres que hayan logrado romper esas cadenas y ese vínculo se sumen para colaborar con otras mujeres que estén en esa circunstancia, digo algo así como una identificación. Mira, muchas veces pasa que es cierto que muchas mujeres que han sufrido violencia después son parte de organizaciones, de agrupaciones, hacen acompañamiento. Nosotras creemos que hay que ser muy cuidadosa porque tiene que haber hecho un proceso personal y subjetivo de trabajo con esa situación de violencia para que no vaya a ser que esta recurrencia frente al hecho de otra mujer además no le permita tener como una distancia en lo emocional y en lo afectivo y que no la dañe además en lo personal eso. Sí, nosotros recomendamos muchísimo y estamos trabajando desde el Ministerio en los dispositivos que se llaman grupos de ayuda mutua, pero como espacio terapéutico de la persona que sufre la violencia, que además en general los coordinan profesionales entrenadas, capacitadas para esta actividad. Y estos son espacios además que se usan para las mujeres por un lado, pero con agresores también se trabaja en espacios de varones. Claro. ¿Por qué? Porque la reflexión entre pares es muy terapéutica. La reflexión entre pares ayuda como a saltar varios pasos. Una cosa es que te diga alguien desde afuera, una profesional, mira, vos te recomiendo, te parece tal cosa. En cambio, cuando vos escuchás otras mujeres que tuvieron un recorrido, padecimientos similares, que pudieron salir de esas situaciones, eso ayuda a empoderar, ayuda a encontrarse con la otra persona, a perder la vergüenza, el miedo, porque muchos de esos factores sufren quienes sufren la violencia de género. Así que nosotras estamos en una de las líneas de trabajo que es un programa para fortalecer los dispositivos en los municipios, a donde vamos a alentar la creación de muchos de estos espacios, porque hay municipios donde los hay, pero otros donde no hay todavía, y es muy importante que se trabaje en esos espacios de grupos de ayuda mutua. Estela, ¿qué pasa con el vínculo económico que muchas veces lo genera el propio agresor, por esto que decíamos de la dependencia, con los hijos, las relaciones con los hijos? ¿Y qué pasa con el agresor? Digo, ¿repite conductas con otras mujeres? Digo, esto ustedes lo observan como que es algo, no digo una patología, pero digo que es una conducta que se repite. Y la violencia es una conducta aprendida y por lo tanto se repite, y eso nos preocupa. Por eso cuando nosotras planteamos el enfoque de intervención, hablamos de la necesidad de la integralidad en el abordaje de la violencia. Tenemos que trabajar desde la prevención antes que la violencia ocurra, hasta la atención, la asistencia y la construcción de la salida de las violencias. Cómo se construye un proyecto de vida autónomo, ¿no? Con libertad, con un proyecto sin violencias, pero además, ¿qué se hace con los agresores? Es la otra pata que hay que poner acá, porque mucho tiempo las políticas pusieron el foco solo en las mujeres que sufren la violencia. Y los agresores, si ellas podían reconstruir su vida, terminar ese vínculo, hacen otra pareja y repiten la violencia. Pero además lo otro que vimos, y que es gravísimo, es que en un porcentaje elevadísimo de casos, en los femicidios, en los intentos de femicidio, en las denuncias de violencia, es la expareja. Y a veces es una expareja de años.
y sigue hostigándola y agrediéndola y poniendo en riesgo su vida. O sea que hay que trabajar con los agresores, con dispositivos de atención, y cuando es más grave, con las tobilleras, bueno, nosotros replicamos la colocación de lo que son lo que se llaman tobilleras, dispositivos duales, que se le coloca a los agresores y que son monitoreados por el servicio penitenciario, y si no respetan el perímetro de acercamiento, es la policía quien se cruza antes de que lleguen. Estela, también entender que salva vidas, digo, que cualquier síntoma o signo, no solamente de la víctima, sino del entorno, puede, porque digo, la tragedia se desencadena en un segundo. Digo, la historia viene ya Sí. repitiéndose. Mira, nosotros decíamos eso, casi 2.000 casos, te decía si contamos septiembre también, críticos de alto riesgo. Se intervino en un enorme, hicimos un informe de intentos de femicidio que fueron atendidos en la mayoría en nuestra línea 144. Se salvan vidas cuando se atiende, cuando se asiste, cuando se articulan los recursos y se está presente para cortar con esa situación de peligro. Eso es fundamental, que se intervenga de esa manera. Y vos me preguntabas algo que recién, en tu pregunta, que hay algo puntual de los dispositivos que tenemos, y me fui, si me la volvés a... No, te preguntaba esto de, bueno, ¿cuál es el síntoma, el signo que puede hacernos suponer que tenemos que estar en alerta y tenemos que hacer la denuncia y movernos? Claro. Digo, porque a veces un comentario de una amiga, de un pariente, digo, nos puede, Sí. digo, y uno puede dejarlo pasar y puede terminar en un Perfecto, femicidio. sí. Ya sea algo que para mí era muy importante compartirte. Mira, cuando nosotros estudiamos los intentos de femicidio, los femicidios, en el 80% de los femicidios, nosotros acompañamos, tenemos dispositivos como ministerio para cuando se conoce un femicidio, aunque no llamen, nosotros actuamos de oficio. Buscamos a la familia, vemos con la fiscalía cómo se está caratulando para hacer un seguimiento de que se lo caratule como corresponde y se intervenga como corresponde. Ya ocurrió lo peor, pero acompañar a los familiares. Y ahí que vimos que el 80% no había hecho ninguna denuncia. O sea que de cada 10, solo 2 denunciaron. Entonces ahí tenemos que mirar el Estado, la familia, la sociedad, la escuela, la comunidad. Todos tenemos un gran papel de mirar qué está ocurriendo con esta situación. Porque hubo indicios, porque después cuando vos empezás a conversar, se conocía que había situación de violencia, pero no había en su entorno evaluación de la peligrosidad. Ni ella misma pudo tener registro de la peligrosidad en la que estaba, ni quienes han estado en el contexto de saber esa situación de violencia. Ahora, Entonces, ¿ahí no crees que está atravesado pensar... el problema del patriarcado, del machismo? Digo, esto que solemos decir es cultural. Entonces, bueno, no me meto porque es un tema de la pareja, o escucho que se insultan los vecinos y digo, bueno, será su forma de relacionarse. Digo, ¿cuántas veces uno ha escuchado esto? Sí, además a la violencia, esto que las brasileñas tenían una campaña que decía la violencia de género, tolerancia ninguna. Hay como una naturalización de determinado tipo de violencia que, bueno, se la minimiza. Ya va a pasar, o es un tema de pareja, o ellos se tratan de ese modo, entonces se minimiza el riesgo. Y necesitamos dar alertas tempranas en relación a eso. Y para mí, para que nosotros abordemos un cambio en eso, desde ya que hay que apuntar de fondo al cambio cultural, pero además debemos hacer campañas sostenidas de prevención y debemos trabajar en todas las instituciones para que se sepa qué es la violencia de género, cómo se actúa, cómo se previene y poder tener los alertas para poder decir, porque a veces una no sabe. Mira, nuestros equipos de la Subsecretaría de Políticas contra la Violencia están trabajando, hicieron una guía de intervención de cómo se actúa frente a situaciones de violencia. Yo no te puedo decir lo demandada que son las charlas de quiénes, de sindicatos, de organizaciones sociales, de escuelas, de clubes, porque es una herramienta para poder saber vos, aunque estés como función social o institucional en otro tema, da muchas herramientas y es la verdad que un instrumento súper, nosotras no pensamos cuando se construyó que iba a tener tanta importancia y va en este sentido, ¿no? Cómo de conjunto como sociedad estamos involucradas en que algo hay que hacer para llegar antes de esos femicidios, para que esa mujer
pueda llegar a denunciar antes de que sea lo irreparable, ¿no? También hay algo interesante que está pasando que creo que tiene que ver por qué tenemos hoy un ministerio de género, de diversidad, de políticas de mujeres. Digo, estamos empezando a hablar, ¿no? Así como hablamos de la violencia de género, hablamos también de los abusos, hablamos de, entre comillas, los piropos, ¿no? Estas calificaciones permanentes en la calle. Y ahora también nos animamos a hablar del aborto y a decir, bueno, yo en estas circunstancias no querría seguir con un embarazo no deseado, no querría que mi amiga, mi hija, mi madre, ¿no? Digo, me parece que hemos avanzado y mucho en exteriorizar estos temas. Sí, clarísimo. Hay un movimiento social de mujeres en la Argentina histórica que tiene larguísima data, con mujeres, una sociedad muy politizada en femenino, ¿no? Con figuras trascendentes que creo que han marcado desde la democracia, uno diría las madres y las abuelas de Plaza de Mayo en la resistencia a la dictadura y en ese pedido de memoria, verdad, justicia que marca un modo, ¿no? Un modo de pedir justicia y de pedir derechos, no revancha. Eso marca un movimiento de mujeres muy fuerte en la Argentina, que tiene 35 años de encuentros todos los años, y que además ha logrado colocar en la agenda pública cómo politiza temas que antes estaban silenciados, ocultos, ¿no? Vos decís el tema del aborto, el tema de la violencia de género, la agenda de cuidados, encima de la pandemia. ¿De qué modo nos puso en evidencia el contexto de pandemia que el quedarte en casa significa, por un lado, el agravante de las violencias de género, pero también la sobrecarga de la tarea de cuidado? Y el trabajo remoto, ¿cómo convive el trabajo remunerado con el trabajo doméstico? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se reconoce? ¿Cuál es el tiempo libre para las mujeres en este contexto de sobrecarga de uso del tiempo en el cuidado de los otros y en los trabajos, los remunerados y los no remunerados? Me parece que este contexto nos da unas posibilidades de debatir estos temas. El Congreso de la Nación reglamentó el teletrabajo, regulándolo, incluyó por primera vez en una legislación el tema del cuidado, la verdad que dando pasos importantes, porque es una tarea muy feminizada que históricamente seguimos haciendo las mujeres y que también sigue siendo invisible y es base de las desigualdades, porque también es de pensar esto, que me parece interesante que vos traes, que no podemos pensar la violencia doméstica familiar aislada de las otras violencias y desigualdades que Gran posibilitan estructura, ¿no? la reproducción de esas violencias también. Estela, ¿cómo ves la posibilidad de que finalmente se despenalice y legalice la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Estamos cerca? Mira, yo creo que estamos muy cerca. Creo el presidente lo planteó en campaña, él tiene una fuerte convicción respecto al tema. Es profesor de Derecho Penal. Y la legalización y despenalización del aborto tiene un aspecto del derecho penal, tiene además lo de la política de salud, pero cambiar el Código Penal. Y él lo dice con enorme convicción, del fracaso de la penalización del aborto, lo escribía el 28 de septiembre en el Día de América Latina y el Caribe, cuando se conmemoraba la acción por la legalización del aborto, y lo hizo en campaña, que algunos podrían especular con que, bueno, si servía, si los votos, bueno, no es piantavotos este debate, al contrario. Y es un compromiso que él asumió, estamos en un contexto muy complejo como el de pandemia, la Cámara, el Congreso funcionando con todos estos debates que la oposición todo el tiempo quiere dejar de funcionar, pero yo creo que este año puede ser el año que se inicie el debate en el Congreso nuevamente. También hay que educar en ese sentido, digo, porque si hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, de aborto, también tenemos que hablar de que se respete la ESI, ¿no? Que las niñas desde temprana edad empiecen a conocer su cuerpo, conocer hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo cuidarse, digo, las niñas y los niños, ¿no? Sí. Mira, eso es central, es fundamental. Nosotros estamos trabajando, si bien la educación sexual integral es responsabilidad primaria de educación, nosotros estamos trabajando con la Dirección General de Cultura y Educación, ya estamos en una campaña de formación de 1000 docentes de las escuelas rurales, después se va a formar a los directivos, porque la ESI plantea no solo un contenido transversal, sino una revisión institucional de las discriminaciones, ¿no? de los estereotipos en la educación, de cómo se construyen vínculos para la igualdad. Así que estamos trabajando mucho en eso. Los materiales que se repartieron en el contexto de pandemia
incluyen contenidos de ESI, así que hay una fuerte decisión política. Educación sexual integral fundamental por la prevención de los embarazos no deseados, pero también por la prevención de las violencias y el abuso. Y el acceso a los métodos anticonceptivos y el acceso a los abortos que son legales. La primera resolución que hicimos como ministerio fue con el ministro de Salud de la provincia, adoptando el protocolo ILE para la provincia, y acaban de dar un informe el día 28 el Ministerio de Salud, por primera vez haciendo un registro de la atención de las interrupciones legales del embarazo, compraron insumos, una fuerte decisión de gestión, porque es el acceso a la salud, es el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las bonaerenses, de las niñas, de las mujeres, de las personas gestantes, así que un gran compromiso de política pública. Ahora, también hay que reconocer, Estela, que hay una fuerte militancia de pañuelo celeste, digo, uno ve en las redes sociales a veces hasta intensas y ¿por qué no violentas con algunos conceptos? Digo, ¿ustedes lo sienten esto? ¿Sienten, bueno, detrás obviamente está la iglesia, pero también hay otros sectores que presionan en contra de todos estos avances? Mira, hay sectores que se organizaron con el debate del año 18 en el Congreso de la Nación, se organizaron un poco más los sectores que estaban como no tan identificados. De todas maneras, yo te diría que hay como dos aspectos en eso, los grupos como más organizados, vinculados a la Iglesia Católica, pero sobre todo a las iglesias, algunas iglesias evangélicas, y después están las mujeres de los sectores populares, que algunas tienen ese pañuelo celeste o sienten que tienen contradicciones respecto al tema del aborto, pero que sin embargo son mujeres súper solidarias, que trabajan en sus territorios, que pelean para que las mujeres salgan de las violencias, que todo el tiempo trabajan para construir más igualdad. Nosotras, ahí lo que más es lo que nos une, y también poder construir procesos de diálogos en torno a entender, porque ellas mismas también entienden a sus vecinas que en algún momento hasta las tienen que acompañar a interrumpir un embarazo. Así que también ahí hay que hacer un proceso que pueda dialogar y no con grietas, porque es cierto que sabemos que hay con sectores que son irreconciliables las posiciones, y la verdad que yo personalmente no es que quiero convencer, quiero que aquella persona que cree que es inaceptable interrumpir un embarazo, se le respete esa decisión. Pero la política de Estado debe respetar la decisión de todas las personas. Entonces la política de Estado debe garantizar también a quien considera que es imposible continuar la gestación y quiere interrumpirla, también se le debe garantizar. De eso se trata, de un Estado con más derechos para que con la mayor libertad posible los ejerzamos, todas y todos. Sí, además, Estela, hablar con claridad lo que significa ese momento de desesperación de una mujer que se sabe embarazada, que no quiere continuar con esa gestación, que recurren a cualquier recomendación que se le cruza por el camino, no solamente ponen en riesgo su vida, sino que a veces terminan con su vida en este recorrido. Digo, me parece que a veces, al no hablar crudamente de estas situaciones, porque se dan en barrios marginales, donde el aborto se hace en condiciones de higiene que obviamente no son las ideales, en contraposición con aquella mujer de clase media, media alta, que recurre a su propia ginecóloga, la que la atiende, o ginecólogo, que la atiende de toda la vida, que realiza una práctica sin mayores inconvenientes. Digo, ahí también hay una desigualdad muy profunda. Sí, mira, la ilegalidad del aborto, yo vuelvo a lo que el presidente ponía, mostró ineficacia y ser profundamente injusta. Claro. Es injusta socialmente, porque está claro que quien no tiene acceso a recursos o no tiene acceso a la información, porque hoy hay un aborto que es medicamentoso, que en el primer trimestre es una práctica ambulatoria, pero quien no tiene esos recursos económicos o de información pone en riesgo su salud o su vida. Entonces la verdad de lo que hablamos es de un problema de salud pública, pero además un problema de injusticia social, que creo que sin duda es un gobierno popular como el de la Nación, y con el compromiso manifiesto del presidente va a cambiarlo, y estimo que pueda hacer. Eso es absolutamente un deseo y una intuición personal, porque no tengo información, pero puede ser que este año efectivamente se debata en el Congreso Nacional. Estela, mira, estamos terminando, la verdad que nos quedaríamos hablando un rato larguísimo más, así que ya tendremos seguramente alguna oportunidad de repetir la entrevista, y siempre cuando cerramos
le pedimos a los entrevistados un sueño, un proyecto, una ilusión. Uno ya lo planteaste con esta, bueno, posibilidad cierta de que avance finalmente la ley en el Congreso. Pero bueno, supongo que tendrás en lo profesional seguramente algún otro proyecto o sueño ya planteado también. Bueno, mi sueño es que este Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual pueda construir una política que contribuya fuertemente para que en la provincia de Buenos Aires, cuando terminemos nuestra gestión, haya más inclusión, más igualdad y menos violencia hacia las mujeres y la diversidad sexual. ¿Soñaste alguna vez que iba a haber un ministerio? Digo, porque vos venís trabajando en género de la CTA hace añares. Digo, ¿pensaste que era posible que hubiera un ministerio? ¿Se te Mira, cumplió? nosotras demandábamos siempre que el mecanismo de las mujeres tenía que tener el principal rango institucional. Lo que no me imaginaba que me iban a llamar a mí para ser la primera ministra de la provincia de Buenos Aires. Pero a mí me encanta cuando las pibas, muy adolescentes, que charlo con ellas, que son fantásticas, que son re feministas, y dicen, este ministerio es el sueño de las pibas. Y digo, qué genial, porque cuando yo era piba no soñaba con un ministerio. Así que este es el cambio de época, este es el cambio cultural. Estela, te agradecemos muchísimo, te comprometemos para, bueno, pues nos quedó la ley Micaela, nos quedó, bueno, el trabajo sexual, tantos otros temas que nos atraviesan a todas, porque, bueno, y a todos, ¿no? Porque también en esto a veces hablamos en femenino, pero el tema es de todos, de todes. Es de todas, de todos y de todes. Gracias, Verónica, un gusto enorme. Un abrazo enorme, muchas gracias. Le agradecemos muchísimo a Estela Díaz, a la primera ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, que haya estado con nosotros en Contame desde casa. Nos volvemos a reencontrar, como lo hacemos siempre, a las 6 de la tarde el próximo miércoles en el canal de la Universidad Nacional de La Plata.